Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio y Arnoldo? Pues sí, así está, como que todos gesticulando al mismo tiempo y tanto ruido que a veces no nos permite entender mucho lo que están queriendo decirnos, ¿verdad? Así es, Daniela. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, hola Dani, qué gusto. Como diría el clásico, tiempos interesantes, ¿no? Tiempos interesantes, interesantes. Y además ya está con nosotros también, no le pongan tachecito de que falta a Temoris Greco, que ya está por aquí. A ver, o todavía no. Aquí ando. Temoris, buenas tardes. Tenemos Un rebote. una Sí, repetición de audio. Sí. ¿De quién creo será? que es en el micrófono de Daniela. Sí. Es Daniela, como la vez pasada, sí, porque tienes la bocina prendida, estás escuchándonos a través de la bocina de la compu, ¿verdad? Pero hay una función que hace que eso no pase. Sí, pero necesitarías, o más bien, tener audífonos, pero bueno, audífonos y el microfonito para hablar, pero mientras tanto nosotros aquí, muteamos, como dicen, ponemos muting. Bueno, vamos adelante. Ahorita regresamos con Daniela Pastrana. Temoris Greco, Temoris, ayúdanos a interpretar qué está pasando en este teatro de sombras en el que vemos algún tipo de expresiones, pero no atinamos a resolver verdaderamente qué hay detrás de todo ello o qué obra realmente se está representando. ¿Cómo ves el tema del dirigente del PRI que quiere desmontar a la aspirante del PRI para que quede la cuasipanista o panista sin afiliación, Xóchitl Gálvez, como aspirante del frente opositor? Temoris. La verdad es que es muy fuerte y a mí me tiene anonadado, ¿no? La falta de respeto que han mostrado para sus propios procesos. Es la falta de respeto en particular de Alito para con su compañera, con Beatriz, que no es una recién llegada, ¿no? Ella estaba ahí cuando Alito estaba haciendo sus pininos. Ella fue parte de la construcción del partido de que él es ahora presidente y estuvo pues enarbolando las banderas del PRI durante este proceso para que de pronto el señor por su lado, sin más, decida que pues que ya no le sirve. Muestra que la verdad que, o sea, es que yo creo que es una enorme vergüenza para la oposición que se le ha pasado criticando el desaseo que ha habido en el oficialismo y que se comporta bastante peor. Porque si uno compara, o sea, por ejemplo, Marcelo ha hecho una crítica constante de cómo se está llevando a cabo el proceso, pero no se ha salido y más bien su crítica han sido exigencias de corregir lo que le parece mal. Él ha puesto condiciones y le han aceptado sus condiciones, más o menos en general, como se ve, por ejemplo, en el valor que se le da a la pregunta de la encuesta sobre a quién prefiere la gente, que es un 75%, que fue prácticamente darle a Marcel lo que él quería. Mientras eso ocurre de un lado, o sea, yo veo mucha gente intentando equiparar los dos procesos, cuando el otro proceso, el del Frente Amplio Opositor, pues toda la gente que se ha salido mal. O sea, todos son unos de plano como Lili Telles no le quisieron entrar porque se dieron cuenta de que era una simulación. Otros se fueron bajando a lo largo del proceso al grado de que Miguel Preciado le puso fin a 29 años de militancia en el PAN cuando se dio cuenta de que su partido lo estaba traicionando. Jorge Luis Preciado, Temoris. Jorge Luis. En el caso de Santiago Krill, de pronto tenía a miles de panistas exigiéndole que se bajara. O sea, si van a hacer un proceso con unas reglas, ¿cómo es que de pronto se juntan todos a exigirle que se baje y que ya no siga en el proceso? Eso en el caso de los miles de panistas. Y ahora tenemos al presidente del PRI, un hombre pues caracterizado por haber traicionado absolutamente a todo Dios. Ha traicionado, o sea, no sé si en su familia también había traiciones, pero no lo dudo. Y ahora traiciona a Beatriz Paredes. Es una puñalada trapera y pone, yo creo que ponen bastante claro quiénes son los que han estado conduciendo este proceso. Y necesita
también pone a las organizaciones ciudadanas, esas organizaciones que salieron a defender el INE, que exigieron que se respetara la ley electoral, a las autoridades electorales, un grupo de ciudadanos muy preocupados por las formas, pues también los emplaza a definirse, porque ellos son los garantes ciudadanos de este proceso. ¿Qué dicen de toda la sociedad, la sociedad? ¿Qué dicen de toda la porquería? O sea, ¿cómo es que no? O sea, ¿dónde está Emilio Álvarez y Casa? ¿Dónde está esa gente del Frente Cívico Nacional? ¿Por qué están calladitos? ¿Por qué ven que todo lo operan los partidos? Entonces, ¿cuál es su posición? Más Claro. allá de comparsas de un juego sucio, tan sucio como siempre han sido los partidos que lo conducen. Gracias, Temoris. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo vas viendo este, pues no sé si baile bufo, farsa o ejercicio democrático el que está sucediendo en el Frente Amplio por México, donde pues corren el riesgo, fíjate nada más la ironía, de quedarse con una aspirante única que ya haría innecesario todo el proceso de encuestas y de votación que habían anunciado? Daniela, tú... A ver si ahora sí ya me escuchan mejor. Ya tengo mi, mi micrófono. Bueno, mira, hay varias cosas que debemos decir, aunque a mí me hace un poco gracia que Temoris diga que pues de la traición de Alito, porque pues es la historia de ese partido, ¿no? O sea, es la historia muy reciente de los últimos también, desde que se rompió el pacto en el que todos iban siempre con el candidato en turno y eso desde entonces, pues todos se han traicionado, y yo no recuerdo una elección interna del PRI desde que hay elecciones internas, porque antes no había eso, en la que no hubiera habido traiciones terribles, ¿no? Beatriz ya ha vivido otras, me acuerdo mucho una con Roberto Madrazo, que también se dijeron y se acusaron terriblemente, y pues al final ganó la candidatura de Roberto Madrazo. Entonces es un poco, digamos, como, no sé, pleonasmo hablar de la traición de los dirigentes del PRI, porque es como un modo superandi desde que perdieron el enorme poder que tenían. Claramente es un proceso que ha ido perdiendo legitimidad. No sé si en algún momento la tuvo, pero la poca que tenía la ha ido perdiendo. Y también creo que al final de cuentas quienes más pierden y quienes les tendrían que reclamar a sus dirigentes, pues son los militantes que queden en esos partidos. Porque pues al final se está perdiendo quizá la mejor opción que tendrían políticamente de tener una oferta interesante para una candidatura, ¿no? O sea, la diferencia, digamos, política entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez es enorme. Ya una ha sido gobernadora, dirigente del PRI, legisladora. El expertise político que tiene una no puede ser ni siquiera medido con lo que tiene la candidata, que yo digo que es como la versión en mujer, la versión nueva de lo que era Vicente Fox, ¿no? Un candidato y un gobernante quizá de muchas ocurrencias, pero pues que así nos dejó también en el país, ¿no? Entonces, quienes les tienen que reclamar son sus militantes, quienes les tendrían que estar preguntando y diciendo a estos dirigentes lo que les están dejando, o sea, ¿qué les están dejando? O sea, no les están dejando opción. Y no solo no les están dejando opción, sino que la opción que parece que estaba decidida desde el inicio, pues es la peor cara que pueden presentar para tener una opción de recuperar algo de lo que han perdido, ¿no? O sea, de recuperar nosotros en algún momento, yo recuerdo que cuando yo era niña y se hablaba de este PRI omnipotente y de este PRI tan poderoso, se podía decir muchas cosas de su corrupción o de su maldad, pero nunca se pensaba que eran tontos, ¿no? O que eran incapaces de gobernar, eran eficientes y eficientes en esa perversidad, ¿no?
Y eso, pues, es una cosa que hace tiempo que perdió, y eso es una cosa que la militancia tendría. O sea, yo no sé, no entiendo cómo militantes del PAN pueden, y del PRI, todavía podrían pensar en defender una candidatura como la de Xochitl Gálvez, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Ya no hay forma. Pero pues esa es la parte que yo creo que así va a ser, no parece que vaya a haber de otro modo. Yo estaba viendo la respuesta de Beatriz Paredes a lo que dijo Alito y la veo muy, muy suave, o sea, muy negociadora. Le dice, considero que, bueno, voy a esperar a los resultados, pero el liderazgo y la estructura del PRI, pues podrán ponderar otros factores en beneficio de cuidar la alianza, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo no voy a pelear, pues lo que yo entiendo. No sé qué entiendan aquí los colegas, pero yo entiendo que pues ella ya dijo, pues si esa es la decisión, esa es la decisión. Y Bien, creo que Daniela. para todos. Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este punto de Alito, Beatriz, Xochitl. Arnoldo. Bueno, hoy me estoy acordando de muchas citas clásicas, ese es como del meme Garza y de José Luis Lamadrid y personajes de esos que tú conociste muy bien, Julio. Porque dicen que en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Sí. Y yo creo que lo habíamos hablado aquí, de que esta amalgama de viejos dirigentes políticos, incluso jóvenes envejecidos como Marco Cortés, bueno, el propio Alito, que no es un hombre muy grande, no podían aportar nada nuevo a la renovación de las formas y del fondo de la política mexicana. La medida desesperada, hay que recordar que fue orientada desde el cabildeo de sectores empresariales y de think tanks, de periodistas, escritores, etcétera. Fue una gran presión, bueno, acumulada también por organizaciones de la sociedad civil, que yo respeto mucho el hecho de que sean anti-López Obradoristas y que sean críticos y que no les guste lo que está pasando y que vean que hay pérdidas de espacios que de alguna manera habían ganado en el gran interés tanto del PRI como del PAN de legitimarse y además de seguir manteniendo sus lógicas expoliadoras del Estado, de ir cediendo espacios a esa sociedad civil, ¿no? Sin embargo, esa misma amalgama de intereses, pues es la que está siendo traicionada, no solo es Beatriz, ¿no? Yo creo que aquí el único vino nuevo que hay es el que desde la sociedad civil se puede expresar. En un caso, en el caso del anti-López Obradorismo, buscando defender ciertos espacios, que además yo creo que también egoístamente se habían conquistado sin voltear a ver el enorme cúmulo de desigualdad que se acumulaba en el resto de la sociedad, ¿no? Pero por otro lado, el vino nuevo que ocurre en el López Obradorismo es el de esa sociedad que aspira a mejorar mucho, a mejorar su representatividad política, a mejorar sus ingresos, a mejorar sus mecanismos de acceso a sus derechos sindicales, derechos salariales, derechos a estudiar, etcétera, pero que tampoco le está respondiendo los odres viejos de la política como se está haciendo en este momento en Morena. Yo creo que en ambos espacios tenemos serias crisis de representatividad, ¿no? No están a la altura. Yo creo que el momento político, este momento interesante, que muchas veces define bien López Obrador, del cual yo creo que él mismo no ha estado a la altura, exigía un gran esfuerzo de generosidad y de imaginación política, ¿no? Que nadie está cumpliendo. Entonces, desde ese punto de vista, no me parece absolutamente nada raro. Y realmente yo solamente estaba esperando a qué horas iba a ocurrir el tema de esta lucha por posiciones, donde Alito lo que quiere son espacios en el futuro en las cámaras y manejo y margen de maniobra de presupuesto y de decisiones políticas. Y yo creo que Beatriz no es que sea suave, como dice Daniela, quizás lo que está haciendo es negociar mejor finalmente el paso a dar, su declinación o lo que sea, o su aceptación de del resultado final. Creo que le convendría llegar hasta el final, porque también ella sabe a quién se enfrenta, ¿no? En esa mesa de jugadores de póker, y ella misma es una jugadora de póker que, por cierto, hasta hace unos meses no tenía boleto para sentarse en esa mesa y que se lo ganó a pulso, y hoy no quiere desperdiciar el momento y sabe que trae una buena mano, sabe que le metió presión al asunto y no va a dar el crilazo, no va a irse de coordinadora de campaña nada más porque sí.
es una mujer veterana con una visión política muy estructurada, pero tampoco ha sido nunca una rebelde, ¿no? Y se ha acomodado en cada gobierno que ha trabajado. Nadie sobrevive medio siglo en la política sin esa capacidad de adaptación y de negociación y a veces de sometimiento también, ¿no? Yo recuerdo aquel episodio terrible que me parece muy oportuno no olvidar, de cuando Beatriz Paredes, dirigente del PRI nacional, realizó una maniobra política en los congresos de los estados donde el PRI era gobierno para votar a favor reformas constitucionales para preservar la vida desde la concepción, en un pacto con la curia mexicana, ¿no? Y con un PRI ansioso de ganar espacios ahí donde los había perdido y el PAN lo había desplazado, y que fue evidente y fue denunciado, y incluso se frustró en un momento dado cuando se hizo público, ¿no? Entonces, bueno, pues Beatriz es una política, con todo lo que eso significa, y está enfrentándosele ahora que le dio la oportunidad, las circunstancias y el destino de lo que ocurrió últimamente a un perverso como Alito Moreno, ¿no? Hasta ese punto no veo nada extraño, ¿no? Lo que sí veo es lo que dije primero: no representan a quienes han confiado en ellos. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, valdría la pena preguntarnos qué es el PRI actualmente. ¿Realmente tiene fuerza, presencia, capacidad como para estar modificando el escenario complicado de un año preelectoral tan difícil como es este en el que estamos? Te lo pregunto porque, como lo dice Arnoldo Cuellar, Beatriz Paredes no estaba en la marquesina reciente, estaba, digamos, ahí entre un prismo de élite, pero relegado, sin mayor presencia. Y me pregunto qué es de otros priistas que han tenido también mucha fuerza. Pienso en Manlio Fabio Beltrones, no es que esté calificando positivamente su trabajo, pero con oficio, con grupo, con fuerza. Pienso en personajes como el propio José Murat, que a través de su hijo Alejandro Murat ha tenido mucha relación incluso con el morenismo, según mi punto de vista. Miguel Ángel Osorio Chong, que tuvo que salir del PRI, que está junto con Claudia Ruiz Massieu y con otros personajes, se escindieron. ¿De veras el PRI tiene hoy fuerza, estructura y capacidad con Beatriz Paredes? Lo digo porque Beatriz, finalmente confrontada con grupos internos del PRI, con el grupo de Murat, con el grupo de Manlio Fabio, tiene ese PRI con Alito y con Beatriz, esa fuerza, esa dimensión que hoy le estamos reconociendo indirectamente, Temoris. Ay, Julio, es que me metes en problemas. Luego cuando digo que es el partido lagunero institucional, tú y Arturo me echan un montón. Sí. Adelante, adelante, para eso estamos aquí, para echarnos montones y desmontones. Lo que pasa es que en el contexto actual, en el que todos los medianos y los pequeños tienen que juntarse para hacerle frente al grandote, pues eso sigue teniendo una fuerza importante. Ya es una triste sombra en comparación, obviamente, con lo que llegó a ser todavía hasta hace 5 o 6 años, cuando, o sea, el PRI perdió por primera ocasión desde 1929, por primera vez perdió el control de más de la mitad de las gubernaturas en 2016, o sea, hace 7 años. Todavía en ese momento podían asumirse o sea, no solamente porque tenían la presidencia, sino por su control territorial, y de manera muy, muy destacada. El Estado de México podían presumirse como el partido el partido nacional, el partido hegemónico, un partido con una estructura sin rival. Y ahora, pues, buena parte de esa estructura se la ha comido el obradorismo, y otra, pues, se ha quedado ahí medio huérfana y están buscando. Pero si nos fijamos, o sea, aquí la oposición, a pesar de todas las fregaderas que ha hecho el PRI y que ha hecho Alito, Dani se sorprende de que mencione lo de las traiciones de Alito, pero no es por ingenuo, es retórica. Es precisamente porque ha dado más que 100,000 muestras de su capacidad de traición, pero le han aguantado todas, y le han aguantado todas porque en la ecuación
de crear una fuerza opositora de todos contra Morena, pues sigue siendo indispensable. Y más indispensable, por ejemplo, que el partido de Dante. O sea, el partido de Dante varias veces ha planteado una coalición con el PAN, que pues asumo que involucraría también al PRD, y que sería más tragable para los llamados ciudadanos que tener al PRI ahí. Y sin embargo, el PAN no ha querido soltar su coalición por el PRI, porque todavía en ese momento parece que el PRI pues da más votos, trae más canicas que Movimiento Ciudadano. Entonces lo prefieren. La posibilidad de la oposición de derrotar a Morena es baja en cualquier caso, pero es mucho más baja sin el PRI. Sin el PRI renunciarían a toda posibilidad. Aquellos adentro del PAN, que hay muchos, que llevan ya meses y incluso años advirtiendo que esta coalición PRI-PAN, aunque siempre ha sido el PRIAN, pero una cosa son coaliciones puntuales sobre ciertos temas o incluso como la del Frente por México, la que hizo Peña Nieto, y otra cosa es que se presenten juntos, logo con logo, en el electorado, exhibiéndose, o sea, en las boletas, exhibiéndose ante todo el electorado como una simbiosis. Eso tiene un costo para el PAN, más para el PAN que para el PRI. Lo vimos en las elecciones del Estado de México. La caída de votos del PAN fue dramática porque para muchos panistas, para muchos simpatizantes del PAN, para mucha gente en Naucalpan o en Huixquilucan o en otros municipios, la idea de ir a votar por Alejandra del Moral simplemente no era aceptable. La reconocían como un miembro del PRI de toda la vida. Entonces, a pesar de todo eso y a pesar de que muchos preferirían que el PAN asumiera que va a perder en 2024 y se autodepurara y cortara esas relaciones con el PRI y se preparara hacia 2030, pues no lo está haciendo. Y al final a mí me parece que esta corrupción, o sea, estos manejos han sido vergonzosos. El PAN tumbando a Santiago Krill y el PRI tumbando a Beatriz Paredes para anular el proceso que ellos mismos crearon. Entonces, bueno, yo creo que se dibujan muy bien hacia los años que vienen y las nuevas opciones electorales, o sea, en un nuevo sistema de partidos, a mí me parece que el PRI no va a tener lugar y que vamos a ver si el PAN lo tiene, pensando de aquí a 6 o 7 años. Bien, Temoris. Daniela Pastrana, ¿sigue viviendo ese PRI que conocimos, disfrazado ahora de nuevos personajes? ¿Por qué hoy estamos metidos otra vez con el PRI como un personaje, pues si no central, cuando menos del elenco dominante del escenario, cuando parecía que el PRI era ya un dinosaurio en verdaderas vías de extinción? ¿Será que ese dinosaurio, como luego dicen, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, Daniela? No, yo no creo, Julio. Yo creo que ese dinosaurio que conocimos el siglo pasado, ese sí ya está agonizando, si no es que ya no existe. No vamos a volver a ver un partido así, totalitario como fue ese, porque era un sistema, era la derecha, era la izquierda, era el centro, era todo, ¿no? Estaba en toda nuestra vida. Pública. Entonces, yo creo que eso no va a volver a ocurrir, es muy difícil, y menos con la fragmentación que hay ahora de partidos en México y en el mundo. ¿Por qué sigue siendo importante? Pues porque tienen oficio, o sea, y tienen lo que ya parece que los demás políticos de los otros partidos han perdido muchísimo, ¿no? Estos que quedan en lo que yo digo, pues ahora decían de Osorio Chong y su mini PRI, Beatriz Paredes y lo que queda del PRI, todos estos personajes tienen mucho oficio, o sea, se conocen no solo la vida pública, de las estructuras de la administración pública, sino la historia de muchos de sus oponentes que a lo mejor en algún momento estuvieron en el PRI y ahora ya no, o estuvieron en la oposición, no importa, conocen esa historia, ¿no? Y tienen como amarrar y apretar hilos, o sea, y eso los hace
posicionarse como personajes importantes para la negociación de estas pequeñas sumas que se requieren, porque hay que recordar que la elección no solo es la presidencial. En la elección de 2024 vamos a tener, no sé, nueve gubernaturas y un montón de, sí, ¿no? Son 9 gubernaturas y pues las alcaldías, diputaciones, senadurías, el legislativo tiene un peso importante, sigue teniendo un peso importante en el país, lo hemos visto justo con todo el tema de las reformas estructurales, las reformas constitucionales que no han podido concretarse, y tienen poderes locales que son importantes en las regiones, ¿no? Y pues ahí que nos cuente, si no, Arnoldo, cómo les va, ¿no? O sea, sí tienen esos poderes. Entonces, para ese tipo de cosas, pues sí necesitan mantener esta alianza tan extraña, tan amorfa, tan rara, que pues sí, para los militantes de mucho tiempo de uno y otro partido sería imposible de pensar, pero para los nuevos militantes pues no es tan raro porque ya vivieron y ya crecieron con esta alianza y que se necesita para poder definir esas otras candidaturas y esos otros poderes, tanto los regionales como los del Parlamento. Entonces, pues en ese contexto, pues los personajes sí, como Beatriz, los que tienen esta experiencia enorme de la vida política en México, pues sí, justo tienen con qué negociar, ¿no? Y tienen las piezas, los haces bajo las cartas ahí para poder obtener estos espacios que no son menores. O sea, porque el país ya nunca va a volver a ser ese en el que el presidente decía, y todo se hacía como decía el presidente, aunque que tenemos tenga mucho poder, pues no ha podido pasar muchas de sus reformas constitucionales, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo claro, y así en esos cotos locales, pues pues van a ser los que definan también muchas de las cosas que vamos a tener en los próximos 6 años. Bien, Daniela Pastrana, gracias. Arnoldo Cuellar, pasando al tema de la candidatura o la coordinación nacional. Pero me encanta esa pregunta, Julio. Déjame hacer una breve. Déjame poner un poco de desorden. Ya empezó aquí el desorden, por favor. Daniela, así me tratan. Adelante, Arnoldo, ya lo sabes. Es que hay un priismo cultural que está presente en la sociedad mexicana en muchos espacios y que ese no va a desaparecer fácilmente. Mira, el PAN de Guanajuato es un PRI consumadísimo. O sea, yo le he preguntado a muchos amigos de la Ciudad de México qué pensarían si Andrés Manuel López Obrador tuviera el control absoluto y total del Poder Judicial. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinue hizo a su primera jefa en un despacho de abogados presidenta del Poder Judicial, sin estar... la convirtió en magistrada y a los 3 años la hizo presidenta, sin tener una trayectoria previa. Había sido juez hacía 25 años. El Congreso de Guanajuato es una oficialía de partes del poder ejecutivo, pero incluyendo al PRI, bueno, el PRD ya no tiene curules, sobre todo al PRI, ¿no? A veces hasta algunos diputados de Morena votan con el PAN. Los periódicos de Guanajuato no exhiben una crítica. Es excepcional que la prensa normal, convencional, no siga la televisión, la radio, etcétera, publican boletines de prensa como notas principales en todos sus espacios informativos. Así no está el país, así no está la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, este retroceso que tenemos acá es el que nos quieren proponer para que regrese a nivel nacional como un plan. Me parece muy débil. Cuando les decimos, bueno, ¿y por qué en este momento lo que está ocurriendo en Guanajuato no es noticia? Pues nadie le importa, ¿no? Porque estamos centrados en los grandes temas nacionales. Pero me imagino que así ocurre en Chihuahua y que así ocurre en muchos otros estados en donde gobierna el PRI, también en el Estado de México, por ejemplo, salvo cuando llegó la oposición a controlar el Congreso. Las universidades. Muchísimos rectores están tratando de establecer cacicazgos al estilo del que tuvo Padilla en la Universidad de Guadalajara. Eso no es un priismo cultural. La Sosa Nostra, que por fortuna ya fue de alguna manera erradicada. O sea, en muchos espacios de la sociedad, esta forma de hacer política corporativa, totalizadora, de voluntades únicas, de negativa del diálogo, de cero oposición, está presente. Yo no sé si hasta en los clubes de leones, de alguna manera. Pero entonces esa es una cuestión que creo que sí deberíamos
voltear a ver, porque es lo que impide que surjan nuevas formas de hacer política si desde la sociedad se están repitiendo esos patrones, ¿no? La otra es que el PRI, frente a esa primera pregunta que hacías, evidentemente ya no tiene estructura si no existe como tal, porque todas dependían del dinero público. Y cuando se acabó el dinero federal, los gobernadores lo sostuvieron durante los años de los gobiernos panistas, y hoy no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, Alito Moreno dirige como Hitler en el búnker de Berlín ejércitos imaginarios, cuando dice que la estructura del PRI esa es absolutamente inexistente. Oye, Por eso, Arnoldo, déjame nomás comentarte esto. Efectivamente, lo que tú dices yo lo comparto. Y la pregunta que yo he hecho es, ¿cómo esos ejércitos imaginarios pueden impactar, estremecer, cambiar la ruta de un proyecto aparentemente tan poderoso como es el que quiere enfilar a Xochitl Gálvez? Es decir, por la esos misma ejércitos razón, imaginarios. por la misma razón que desde la Ciudad de México no se ve ni Guanajuato, ni Querétaro, ni Michoacán, porque están todos metidos en una pequeña vecindad, negociando en mesas, sentados enfrente unos de otros, ¿no? Engañándose, en esa mesa de póker. La culpa es de los chilangos, Arnoldo No, Cuellar. no, de la élite política del país, ¿no? Bueno. Va a hacer escenografías a los estados, como los foros que hizo el Frente Amplio por México, pero que no se adentra. A ver, si por algo Andrés Manuel López Obrador les arrebató el poder a esa mafia, fue porque recorrió el país y las calles a pie durante 18 años. Por eso el fenómeno Xochitl, que hoy vuelven a defender muchos en los medios, no lo es tal, porque no lo puedes construir en 4 semanas, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, déjame pasar con Temoris Greco. Temoris, ¿cómo Ya ves? tu otra pregunta nos olvidamos. Le damos la vuelta, vamos con Temoris y ahorita regresamos contigo con la misma pregunta, Arnoldo. Temoris Greco, ¿cómo ves el proceso interno de la 4T, Morena y sus aliados? Particularmente me ha llamado la atención que Alfonso Durazo y Mario Delgado, que son los jefes políticos de Morena, uno preside el Comité Nacional, otro preside el Consejo Nacional, pues han dicho que no hay sustento, que las pruebas que presentó o dijo presentar Marcelo Ebrard respecto a malos manejos que podrían ser incluso delictivos, uso de recursos públicos de una Secretaría Federal para promover una aspiración, pues que no, que nomás no pasaron, que no son válidos, que no hay ninguna irregularidad. ¿Qué crees que se esté fraguando, Temoris? ¿Escisiones, Marcelo que brinque y diga, claro que están demostradas, o Marcelo irá acompasándose al ritmo necesario para no hacer más olas? Temoris. Bueno, no sabemos qué pruebas presentó. Uh-huh. Tampoco sabemos si las tenía. Si tuvo la oportunidad, o sea, una cosa es que te llegue alguien a contar, oye, vi estructura del bienestar haciendo esto por Claudia, y otra cosa es que tú puedas reunir las pruebas. No es fácil. Y también puede haber sido un artilugio retórico de Marcelo para sustentar su posición de fuerza interna y obtener pues unas mejores condiciones de negociación adentro. O sea, yo sigo viendo lejos la posibilidad de que Marcelo rompa y se salga, y más bien lo que creo es que son juegos internos para tratar cada quien de tener pues mejores cartas para el póker. Yo no o sea, sí veo una diferencia entre el proceso que se está llevando a cabo en la 4T y el contrario. Una diferencia que sí está marcada, o sea, porque el presidente ha puesto un esfuerzo especial en tratar de sacar las cosas bien y de evitar estas decisiones. Como decía, Marcelo ha planteado exigencias y más o menos se las han ido cumpliendo. Que lo más claro es el 75% de valor que tiene la pregunta que él quiso, que él quería un 100%, le dio el 75%, que es casi darle el 100%. Entonces, también creo que si todo sale bien, si al final las impugnaciones no son de fondo, si ninguno de los 6 precandidatos y la precandidata se sale como Preciado, que rompe 29 años de militancia, o Lili Telles, que dice todo esto estaba, o sea, todo eran cartas marcadas desde el principio,
sí se podrá hacer una diferencia muy importante con el proceso de quienes dicen que vienen, que están denunciando autoritarismo y que finalmente a todas luces impusieron una candidata. Entonces, yo creo que son las etapas finales de este proceso y lo están cuidando y pinta que van a lograr más o menos salvarlo con algún decoro. Con algún decoro digo, porque todos en la oposición y en el oficialismo, lo hemos mencionado antes, se lanzaron alegremente a violar la ley, haciendo una precampaña cuando no venía el caso. Además, estas cosas de las que hemos hablado sobre el ingreso de dineros de origen indetectable, que son los que han estado financiando pues todos los espectaculares y todas esas cosas. O sea, hay una serie de elementos que ensucian los dos procesos. Pero lo más importante será si quienes participaron en los procesos se dan por satisfechos en cuanto a cómo fueron tratados en este proceso, si no rompen, que yo creo que es lo que va a pasar desde la 4T, o si pues fue un proceso que fue regando cadáveres, fue dejando cadáveres, y los cadáveres solamente les queda energía para levantar la manita y denunciar a los que acaban de pasar por encima de ellos. Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, y hoy se ha difundido mucho un video donde sale Samuel García, el gobernador de Nuevo León, diciendo, pues es que ya ven lo que dice la Constitución, que hay que cumplir 35 años, por eso es que, quién sabe cómo lo dice, pero acaba diciendo. ¿Quién creen que tiene 35? ¿Quién ¿Qué edad creen creen que tengo? yo tengo 35 años? Dice, ¿quieren una política de jóvenes o la que ha habido llena de puros viejillos? O sea, de puros viejillos, mano. ¿Cómo ves qué será? El aquelarre, el relajo, todo el merequetengue que se traen en Movimiento Ciudadano con los pleitos entre Enrique Alfaro, Dante Delgado, Samuel García, que dice que él ya tiene la edad para ser candidato presidencial, las acusaciones de esquiroles contra Movimiento Ciudadano, la defensa que hace de la política de Movimiento Ciudadano, una política como Patricia Mercado, en fin, ¿cómo ves el batidillo naranja, Daniela Pastrana? Bueno, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues hay un dueño de la franquicia y ese es Dante Delgado, y Dante Delgado tiene esta forma de operar, pues sí, de ese PRI que sí conocíamos. Entonces yo no creo que abra la puerta o que deje pasar procesos como de fractura que modifiquen su partido. O sea, Alfaro es invitado, Samuel García es invitado, todos son invitados a la fiesta de Dante Delgado, y así ha sido pues, con y con sus partidos anteriores, desde Convergencia, ¿no? O sea, así es, yo no creo que eso represente, digamos que en la estructura de Movimiento Ciudadano, en la estructura operativa, en la estructura partidista, mayores complicaciones. El hecho de que se digan o no se digan cosas, ahí sí que como que lo que hagan no va a modificar la forma de operar de Movimiento Ciudadano. Creo que le faltará cuajar, le faltará todavía mucho. Hay quienes ven, y eso me llama mucho la atención, en Nuevo León, el otro día me hacían un análisis en el que me decían que ellos estaban viendo que podía ser el siguiente presidente Marcelo Ebrard para que después fuera Samuel García, ¿no? Lo ven así, y yo recordaba mucho esto que pasó en Ecuador, que era Correa, Lenín Moreno y ahora el presidente actual. O sea, como esas transiciones a justo la parte contraria del proyecto político. Y me llamaba la atención, la verdad es que me llamaba la atención porque era un análisis que me hacía gente que estaba en Nuevo León. Entonces es como que yo decía, es lo que están pensando, pero lo veo muy lejos todavía, ¿no? O sea, creo que todavía, a pesar de que, digamos que la forma de ser tan abierta y tan locuaz o tan, como se le pueda llamar, al gobernador de Nuevo León, le pueda generar muchas simpatías en algunos lugares del norte del país donde ese tipo de cosas pueden funcionar. No creo que alcanzara para tener una fuerza realmente como para todo el país. México es muy grande, ¿no? México es
muy grande, muy diverso, y no creo que eso ahorita, esa pareja presidencial que podría ser la fórmula de Samuel y Mariana, pudiera tener el efecto, aunque puedo equivocarme, ¿no? Porque ya tuvimos a Fox y a Martita, pero la verdad es que creo que no estamos en estos momentos, cuando la gente está tan politizada, cuando la militancia de Morena y el proyecto López Obradorista ha generado tanta efervescencia entre mucha gente que antes ni hablaba de política, creo que no está lejos de cuajar una fórmula así. Yo mismo me quito y me regreso. Yo me silencio y luego fíjate nada más. Arnoldo, pues llega el Estás momento. contribuyendo al desorden Montessori. Sí, pues imagínate. Arnoldo, ¿qué opinas de este tema? Que además te dije que dando la vuelta te preguntaría sobre cómo ves el proceso de la 4T. Ya es Claudia definitivamente, Marcelo se enoja, patalea, se va o se queda. Su posición es con bola de cristal. Arnoldo Cuellar, por favor. Yo ayer decía en alguna otra plática que tenía que el negocio de ser profeta está muy desacreditado en estos tiempos. Pero tú tienes vía directa con los ovnis. Pero desde que se fueron del Popocatépetl ya no, man, está muy complicado. Que el otro día tuve una entrevista con Jaime Maussan y aquí el No, chat todo decía, pero que era no yo. es su día. Sí. Así es, Arnoldo. Mira, independientemente de lo que sí me animaré a dar un pronóstico, les comentaré que a mí la participación de Marcelo Ebrard en este proceso de eliminación de la cuarta transformación para su abanderado, me pareció el más interesante. De alguna manera, creo que estiró la liga, creo que llevó las cosas a un límite, creo que también es porque tiene un derecho de antigüedad frente a López Obrador y lo conoce y sabe cómo manejar ese tipo de cosas. Pero era un proceso demasiado rígido. Desde estas prohibiciones un poco absurdas de no ir a los medios de comunicación convencionales o traidores o como quiera que le llame, cuando se podría ir y confrontar ahí mismo esas visiones, ¿no? Y creo que sería una cuestión interesante. Hasta el tema de no hacer muchas propuestas o no hacer propuestas en realidad, etcétera, la falta de transparencia del gasto y todo, que por un lado estaba reglamentado, pero por otro lado fue rebasado ampliamente. Y en ese sentido, estos escarceos de Ebrard con Mario Delgado, me parecieron los momentos más interesantes de un proceso que por lo demás fuera de los codazos de Adán Augusto y de algunas genialidades de Noroña, que Noroña es el jugador llanero que juega muy bien, pero no logra que lo fiche ningún equipo grande, ¿no? No, era muy aburrido. Por eso también se trasladaron los reflectores al lado del frente, bueno, en esos mismos medios convencionales, digamos, y los demás ahí andábamos en la periferia de todo de alguna manera, ¿no? Salvo en este tipo de mesas. Pero yo creo que está muy abierto el planteamiento de que en todas las encuestas Claudia Sheinbaum está muy por encima. Se me hace muy difícil que ya pudiese pasar otra cosa. Ahora, si Marcelo Ebrard sigue con este juego, pues probablemente no le convenga romper, pero sí, al igual que Beatriz Paredes, que más o menos son de la generación, negociar lo más alto posible, ¿no? Y creo que al final del día a mí me gustaría que eso pasara, porque creo que lo que viene no lo va a lograr una sola corriente de Morena, no va a lograr hacer avanzar las cosas. Hay que recordar que aunque acá en el chat me critiquen a cada rato porque dicen que no desaprovecho la oportunidad de criticar al presidente, que la cuarta transformación tiene muchísimos pendientes, tiene muchos pasivos. Y el gobierno que viene, al cual además López Obrador le está encargando que la continúe, López Obrador es que la continúe en lo que él ha logrado, pero a mí me importaría sobre todo que haga lo que él no ha logrado, ¿no? Que la lucha contra la corrupción se profundice, que la democratización del Estado mexicano en la cotidianidad de la gobernanza también se consolide y avance, porque hay una burocracia enorme que no está trabajando al servicio de las ideas políticas que ganaron la elección de 2018 y que probablemente ganen la de 2024. El tema del ejército, por supuesto, ¿no? Cómo reencauzar eso, que es todo un enigma, y el gran tema de la inseguridad, muy ligado a este último, ¿no?
Entonces ahí creo que confluiría de manera muy interesante que los que se han mostrado como cabezas de corrientes de liderazgos políticos al interior de la Cuarta Transformación, que todos los movimientos además reformistas o revolucionarios, el de la reforma que le gusta tanto citar al presidente, etcétera, son hechos por colectivos, a veces incluso con intereses encontrados entre sí, pero que logran espacios de comunicación, de negociación, de consensos mínimos, ¿no? Para atacar a lo que está afuera, que no es precisamente el adversario neoliberal. Creo que también se necesitaría de él para combatir otro tipo de cosas, como el enorme rezago en desigualdad, que persiste pese a los avances, ¿no? que hubo este sexenio. Entonces, sí creo que Claudia Sheinbaum va muy adelante y que es lo más... Lo interesante no será si eso pasa o no, sino cómo se procesa lo que viene. Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, antes de que sigamos aquí con la grilla y con la bola de cristal y todo esto, hoy leí en Milenio una nota firmada por ti en la cual das cuenta de una madre salvadoreña que logró cruzar la frontera y denunció desde Estados Unidos que dos funcionarios del DIF, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, le pidieron urgentemente $3,000 para ampararse y detener la deportación de su hija de 12 años. ¿Podrías darnos un poco más de información y contexto de este tema que has publicado, Temoris? Sí, este es un caso triste, aunque tiene su lado motivante, o sea, porque esta señora, pues de alguna forma se separa de su hija en el doloroso trayecto de la frontera vertical que es México, y ella logra cruzar a Estados Unidos y el DIF la encuentra a la niña como menor no acompañada, entonces la alberga. Entonces le pregunté a un experto qué es lo que pasa en esos casos, y hay de tres sopas. Lo principal es si se puede conseguir, y hay tratados internacionales que creo que lo permiten, la reunificación, o sea, que enviar a la niña con su mamá, esa es la prioridad, es lo primero que tiene que hacer el DIF. Si esto no es posible, pues entonces se tiene que estudiar si se institucionaliza a la menor, o sea, que la menor se queda en un albergue hasta la mayoría de edad o hasta que haya otra solución, o se repatria o la envían de vuelta a su país. Si la envían de vuelta a su país, pues por ejemplo en un caso como en El Salvador tienes el tema de maras, tienes el pues, de posibles riesgos para su vida, o incluso de que pues siendo una chica de 12 años ya, pues que alguna de estas redes especializadas en trata de mujeres aproveche su situación de vulnerabilidad y se la lleve. Entonces, la mamá logró, ¿quién sabe cómo atravesar esta maraña? Llamó al teléfono correcto y de la Procuraduría para la defensa de la niñez, tiene un nombre larguísimo. Uh-huh. Y ahí presenta la denuncia ante gente que trabaja ahí y que se escandaliza al ver que los funcionarios, de acuerdo con esa denuncia, el director de medidas de protección y el subdirector de medidas de protección, o sea, de medidas de protección, le estaban pidiendo a esta señora, que aportó además evidencias, aportó capturas de pantalla de WhatsApp y aportó también emails y una serie de audios, en donde le están pidiendo $3,000 con el argumento de que a su hija, o sea, lo que ellos tienen que hacer es reunificarla con su mamá. Y lo que ellos le dicen es que a la hija la van a deportar y que la única manera de evitar la deportación es que ella les pague $3,000 para después ver si se puede estudiar el tema de la reunificación, o sea, con lo cual adelantan otro posible cobro después de los $3,000. Entonces, el personal del DIF, de la Procuraduría, que es parte del DIF, lo denuncia, uh-huh, y se procede solamente contra el subdirector, no contra el director. Uh-huh. Y eso es lo que también, porque esas personas, pues nosotros estamos trabajando aquí en defensa de la niñez, no para sacarles miles de dólares tomando como rehén a una niña. Y bueno, es lo que hoy denunciamos, o es lo que publiqué en Milenio, y espero que eso sea retomado por otros medios y que conduzca no a represalias, porque eso también hay un temor a represalias adentro, pero sobre todo a que esta niña pues sea reunificada con su mamá
y que al otro funcionario, al superior, Claro. pues también lo separen de su cargo y le apliquen las sanciones correspondientes. Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, llegamos al momento de los postrecitos dulces o amargos. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Lo que desees comentar o agregar, por favor, Daniela. Tu micrófono. Yo tengo uno amargo y uno dulce, ¿se puede? Claro. Primero el amargo, Yo- para que nos quedemos con el sabor dulcecillo más tarde. Bueno, el amargo, o sea, bueno, el amargo más bien es quisiera expresar yo mi solidaridad con Marta Lidia López, una compañera que ha sido ahorita en los últimos 3 o 4 días, ha tenido días complicados, ¿no? Con las amenazas del gobernador de Tamaulipas. Creo que es importante que los periodistas nos expresemos y que el gremio se exprese, porque no es un caso, o sea, no es cualquier personaje de la política, no es un personaje muy poderoso y además con muchas ligas hacia grupos criminales y hacia situaciones criminales que creo que sí elevan el nivel de riesgo, no nada más de un juicio, es el dicho que le va a poner una demanda a ella y al medio, pero no nada más es eso, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones y además hacer el periodismo que ella hace en Tamaulipas es realmente tema que nos debe convocar a los periodistas. Ese es uno, y el otro pues es un comercial porque el jueves vamos a tener nosotros en Tierra Adentro una tertuliana para platicar de qué lugar queremos o qué lugar imaginamos para los soldados. Ese ha sido el tema de los últimos años, ¿no? Los militares sí, los militares no, los militares dónde. Y entonces van a estar ahí Daniel Arrea y Pablo Ferri, que son autores del libro de la tropa. Va a haber 2 militares retirados en retiro y va a estar el abogado Federico Anaya Gallardo, y entonces invitarlos a todos a que vayan, pues, o a que se conecten a la tertuliana. Creo que es un tema que tenemos que platicar ampliamente, ¿no? ¿A dónde nos imaginamos que deben estar los soldados? Bien. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito. Pues definitivamente sumarme al llamado que hace Daniela a la solidaridad, al respaldo y a darle visibilidad a esta agresión jurídica, este hostigamiento judicial, este intento de silenciamiento en contra de Marta Olivia López en Tamaulipas por parte de ni más ni menos que del coordinador de la política de seguridad del Frente Amplio por México, porque no solo es un exgobernador indiciado, también tiene ahí un futuro político abierto que Marco Cortés le ofreció, ¿no? Por otro lado, pues felicitar a Dani porque la veo muy activa en su nuevo, bueno, no es nuevo, pero está ahora muy revitalizado el canal de transmisiones, de mesas en YouTube de periodistas de a pie. Creo que con mesas muy, muy interesantes. Finalmente, pues nada más es esperar lo que pase este fin de semana. A mí me parece que el verdadero fenómeno al interior del Frente Amplio por México lo constituyó Beatriz Paredes, porque creo que siempre son más enigmáticos cuando resucitas que cuando naces. Y creo que de alguna manera Beatriz Paredes resucitó y Xóchitl Gálvez simplemente nació a esta situación política. Independientemente de lo que pase, creo que, no tanto por el prismo, porque creo que Beatriz podría reformularse a sí misma como política si se la creyera de verdad, tiene los elementos para hacerla, y utilizar este capital político para algo más que para servir solo de intercambio en esa mesa de hombres que están decidiendo las cosas, ¿no? Claudio, Alito y Marco, y hasta Zambrano, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris Greco, para cerrar este programa, postrecito final, por favor. Ahora que mencionó Arnaldo a Jesús Zambrano, o sea, vi este video que sacó como intentando hacerse muy convincente y todo también después de haberse sumado a la cargada.
Y es así como que, bueno, pues Jesús hablando, ¿a quién se imagina que convence? O sea, bueno, no sé, pobre señor. Pero bueno, también totalmente, o sea, me parece increíble que ese frente opositor haya nombrado cabeza de vaca en temas de seguridad. O sea, nada más que todavía lo sigan tomando en cuenta. Si es un prófugo, es un tipo que con todas las denuncias de sus sociedades criminales, y le dan eso. O sea, es como una broma. O sea, no se tiene respeto de verdad ni a sí mismo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, y sumándome a lo de Marta Olivia, y es un escándalo, y bueno, pues ahí estaremos con ella, apoyándola. Y yo, nada más un pequeño comentario sobre los libros de texto. Qué mal, es que es muy, muy penosa la discusión sobre los libros de texto, porque te das cuenta que el 90% de las opiniones están marcadas por qué postura tengas tú en la cuestión electoral. Si estás a favor de unos, estás a favor de los libros, y si estás en contra de los libros, de otros, pues estás en contra de los libros. Y eso finalmente ha dejado a los niños de 6 estados también atrapados en una discusión electorera, totalmente. ¿Y cómo pueden permitir eso? O sea, ya ni siquiera en Guanajuato, que tienen esta dictadura de este priismo yonquista, como nos lo explicaba Arnoldo, se atrevieron a no distribuirlos. Pero hay otros que son todavía más oscurantistas. Entonces, el día de ayer, mi querido Juan F. Castro Gessner, que es director y productor en Ojos de Perro, pues llevó a su hijo, a Sillari, que niño precioso, a la escuela, y le dieron sus libros y nos envió por mensaje privado a algunos amigos las fotos del niño con sus libros. Y ya los estuvo viendo Juanfe junto con Sillari, y los dos están muy, muy contentos, y les encantaron los libros. O sea, dicen, pues sí, pues hay detalles y todo eso, y la discusión sobre los detalles se tiene que dar pues para que sean corregidos. Pero han ido a una ofensiva de acoso y derribo, donde lo que menos importa son los libros, y lo que menos importa es la educación y los niños. Lo que importa es herir al contrario. Y esto es muy triste, es también otro reflejo de una enorme irresponsabilidad. Esos libros tienen que ser repartidos ya. Bien, bien, pues Temoris, muchas gracias. Daniela, Arnoldo, muchas gracias por esta ocasión, y espero que pronto nos veamos para seguir viendo desenlaces políticos y preelectorales. Daniela Pastrana, muchas gracias y buenas tardes. Micrófono. Muchas gracias, y ya veremos el fin de semana si Arnoldo sí tuvo esos dotes de oráculo y sí le atinó. Yo fui el único que, ¿no? que me explicó. Vamos a ver. Arnoldo, pues con la vista puesta en el universo político y más allá, esperemos que todo salga bien. Gracias, Arnoldo. Pero que conste que no aposté nada. No apostaste nada. Fíjate, Ay, oye, a ver, ¿cómo? Entonces no estás hasta convencido. ¿Qué clase de pronóstico es ese? No, tienes que convocarnos a alguna reunión nocturna, no necesariamente en las tertulianas que organiza muy bien Daniela, pero en alguna fuga nocturna, si es que pierde, ¿verdad, Temoris? Me estaba acordando de lo mínimo. Así es. Las metáforas deportivas que hemos usado aquí otras veces. Me parece que el tema del Frente por México es como los partidos de la CONCACAF, que hace muchos años México sí ganaba, y eso hacía que crecieran las expectativas sobre el Mundial, y aquí ni siquiera quieren dejar que llegue a la final Xóchitl contra Beatriz, ¿no? Sí, el gran problema de la CONCACAF es que luego creció, ya no, y ahora México anda sufriendo totalmente. En fin, Temoris, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Arnoldo, Dani, qué bueno estar contigo, y por favor los invito a seguirnos en nuestras redes. Como siempre, ya saben que en todas yo aparezco como @Temoris. Gracias y nos vemos el martes próximo. Saludos, gracias.